Bienvenido a este primer video de este curso de circuitos eléctricos. Algunos lo deben conocer como análisis de circuitos eléctricos porque el objetivo es analizar los circuitos, es decir, examinar detalladamente los circuitos eléctricos para conocer sus características. Pero en este curso vamos a abordarlo de una forma diferente, sin descuidar su contenido científico, sino mirando primero la parte real, porque los circuitos eléctricos ya existen y conviven con nosotros de hace más de 100 años. Compramos circuitos eléctricos, operamos circuitos eléctricos y los usamos casi constantemente. Así que en este video vamos a tratar dos temas. Primero vamos a explicar qué es un circuito eléctrico, pero desde un ángulo real. Vamos a referirnos a él de una forma práctica, sin mostrar o tratar de analizar diagramas nutridos de componentes, porque es posible que se pase toda una vida sin encontrarse con uno de ellos. El objetivo es resaltar primero lo real y luego entenderlo utilizando el rigor científico. Y segundo, vamos a describir cuáles son los elementos principales de un circuito eléctrico, que de paso no son muchos. La electricidad no es complicada y sus componentes hay que ir entendiéndolos en forma gradual, pues cada uno ha generado muchas especialidades dentro de la ingeniería eléctrica. Este curso de circuitos eléctricos es el curso inicial, es el curso básico y lo considero el más importante de la ingeniería eléctrica. Su conocimiento requiere el uso de otras ciencias, porque el objetivo es predecir su comportamiento en el mundo real bajo diversas condiciones. Y para poder predecir su comportamiento hay que conocer bien un circuito, pues las consecuencias por un mal diseño, una mala operación o una mala construcción pueden generar problemas que terminen afectando inclusive la vida de las personas. En todos los casos se hace necesario el uso de ecuaciones matemáticas. Y lo más importante es conocer y tener presente siempre los principios y las leyes de la física que sustentan esas ecuaciones matemáticas. Tampoco vamos a tratar de hacer un curso lleno de ecuaciones matemáticas al nivel científico. Este curso que se inicia con este video está dedicado solamente a los circuitos eléctricos de corriente alterna. Debes saber que todos los equipos, máquinas o artefactos que funcionan con electricidad utilizan dos tipos de corriente, la corriente alterna y la corriente directa o continua. El mundo, nuestra casa, nuestra ciudad está formada por muchos circuitos eléctricos. Cada circuito tiene una estructura particular en función de su objetivo y cada día se construyen nuevos circuitos eléctricos. Cuando alguien construye una nueva casa, por ejemplo, o cuando alguien ensambla un nuevo computador, lo que hace es construir un nuevo circuito eléctrico. En una casa, por ejemplo, hay tuberías con cables por las paredes, por los techos, y a esto se conectan las lámparas que nos dan luz, los tomacorrientes donde conectamos nuestros artefactos que nos alegran y nos hacen más simple la vida. Todos esos cables de nuestra casa o de cualquier casa forman un circuito eléctrico. En el caso de un computador, cuando usted lo ensambla, une tarjetas. Cada tarjeta es un circuito eléctrico. Entre ambos hay una diferencia. El circuito eléctrico de una casa es un circuito muy simple, pero el de una tarjeta es un poco más complejo. Pero las tarjetas de los computadores no usan corriente alterna, hay que tenerlo en cuenta. Estas usan corriente continua. Por eso, los computadores traen un equipo
que transforma la corriente alterna en corriente continua, para que todas las tarjetas que forman su computador tomen vida y usted pueda ver este video, por ejemplo. Entonces, sin importar cómo sean, grandes, chicos, simples o complejos, todos los circuitos eléctricos requieren, como en cualquier proceso de planificación, ser diseñados, luego construidos y finalmente tratar de ser conservados para que duren la mayor cantidad de tiempo. Debemos convencernos que si no se tiene un conocimiento esencial o adecuado de los circuitos eléctricos, será muy complicado diseñar, construir, operar o dar mantenimiento de forma adecuada a uno de ellos. Hay algo cierto y necesario en el mundo real. Siempre se requieren nuevos circuitos eléctricos y estos deben ser diseñados. Nadie se atreve a construir o poner en marcha un circuito eléctrico importante sin antes tener el diseño. Este proceso de dar vida a los circuitos eléctricos genera otros segmentos de especialidades en la ingeniería. Se requiere especialistas en diseñar, en construir, en operar y en mantener circuitos eléctricos. Cuando compra un televisor, una licuadora o una lavadora, por ejemplo, cada uno de estos artefactos lleva dentro un circuito eléctrico y para que funcione necesita ser conectado a un tomacorriente. Esto significa que todo circuito eléctrico necesita una fuente de energía eléctrica para funcionar. La electricidad que se consume en su casa o en la de sus vecinos requieren también de una fuente de energía, claro, un poquito más grande. Lo mismo ocurre con los edificios, centros comerciales, las industrias, las fábricas de la ciudad. Entonces, nuestra ciudad, nuestro país, el mundo, tiene muchas fuentes de energía y constantemente se construyen, se modernizan o se amplían nuevas fuentes de energía. Actualmente se tiene el gran objetivo de construir nuevas fuentes de energía sin afectar el medio ambiente. Es por eso que el viento, el mar, el agua, la luz solar, el calor solar, se han convertido en alternativas para transformar esa energía en energía eléctrica sin quemar combustibles. Desde el primer circuito eléctrico que se creó hace más de 100 años por Thomas Alva Edison, estos han ido creciendo y evolucionando de una forma que ahora prácticamente nos sorprenden. La electricidad parece que tuviera vida propia. Desde el nacimiento de la electricidad, cada lugar, cada ciudad o cada pueblo fue construyendo su propio circuito eléctrico. Y es que con el pasar de los años y al evolucionar la conexión de los seres humanos, se han tenido que ir normando la creación de estos circuitos para hacer fácil su conexión entre ellos, y eso hace necesario que se tenga conocimiento adecuado de cómo conectar la fuente con la carga. Hay tantos circuitos eléctricos en el mundo que estos han ido tomando diferentes descripciones. Los más pequeños, por ejemplo, son los que hay en una casa, tales como el circuito de alumbrado, que sirve para las lámparas que nos dan luz, el circuito de toma corriente, donde conectamos todos nuestros artefactos, el circuito de la bomba, el circuito de la terma. Hay otros más grandes, como las redes de distribución secundaria, que le dan luz a todas las casas de nuestro vecindario, las redes de distribución primaria, que sirve para dar energía a diferentes ciudades, y muchos más grandes y de muchos kilómetros de longitud, como líneas de transmisión, subestaciones de potencia, centrales de generación. Esto también genera otras especialidades de la ingeniería eléctrica. Ahora, con todo lo explicado, podemos deducir cuáles son los componentes de un circuito eléctrico. Y como habrá podido notar, son tres. Primero, la fuente de energía eléctrica. Luego, los equipos o artefactos que consumen esa energía eléctrica. Y finalmente, los conductores o cables que se encargan de llevar
esa energía eléctrica desde la fuente hasta los puntos de consumo. Si recordamos un poco de historia, Nikola Tesla intentó eliminar los conductores mediante la transmisión inalámbrica de la electricidad. Tenía un objetivo noble, algo que actualmente existe, no en la magnitud que lo soñó Tesla, y que se encuentra en los primeros años de vida empresarial. Una de las empresas pioneras es la llamada White Tri-City y brinda soporte y apoyo a los interesados en esta tecnología. Así que el circuito más simple es una fuente de generación, un conductor y una carga. Y toda nuestra preparación para conocer los circuitos eléctricos se basa en conocer estos tres componentes y en la capacidad para unirlos de tal manera que funcionen de manera correcta, económica y eficiente. Esa es la esencia del circuito eléctrico. Así que, bienvenido a este curso y al fascinante mundo de la ingeniería eléctrica.